Llegaste, qué bueno. No sabés la alegría que me da que estés acá y que estés a punto de escucharme. Soy Fede Gallardo y en este espacio vas a encontrar un poco de todo. Risas, reflexiones, historias, entrevistas y mucho, mucho más. Quédate, que la vamos a pasar muy bien. Tengo enfrente a Diego Ardao. ¿Años? 29 años. Deportista profesional, hace un par de años. Es el capitán de los Teros 7. Fue el capitán en los Juegos Olímpicos. Nos conocimos en la cárcel, en el proyecto Fénix, en el cual cada uno aporta lo suyo. Yo desde la espiritualidad y Dieguito desde el rugby. Ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, un honor que estés en casa, hermano, acá con un matecito, con una yerba Baldo que aprendí a tomar, bien uruguaya, rica. Gracias por venir. Buenos días, Fede. Gracias a ti. La verdad que me encanta la invitación. Me pone un poco nervioso, pero gracias por el mate también. Bueno, todos los argentinos aprenden a tomar la yerba uruguaya. Sí, la verdad que sí. Yo, gracias a Ito, un amigo uruguayo, tomo hace un tiempo la Baldo, ya desde cuando estaba en Argentina, y debo reconocer que al menos a mí me gusta más. Gran debate ese entre el mate y ya vamos a hablar, porque estuvimos charlando un ratito también del mate y la yerba y algunos jugadores del seleccionado de los Pumas 7 que te piden que le lleves yerba a algunos circuitos. Bueno, Diego, contame un poco de dónde venís, dónde nacés, en qué lugar te tocó nacer, qué valores recibiste, cómo fueron tus primeros años de tu vida. Bueno, yo nací el 4 de agosto de 1995 en Montevideo, Uruguay. Nací en una familia, padre, madre, un hermano y yo. ¿Sos el más grande? Soy el más grande, nos llevamos 3 años de diferencia. Él también juega al rugby, es hombre, así que compartimos muchas cosas. Y bueno, a medida que fuimos creciendo, cada vez compartíamos más, como es natural. Esa diferencia de edad se va perdiendo. Y la verdad que tal cual. Agradezco a la vida que me dio un hermano. Y si hubiese sido hijo único, creo que hoy donde estaría sería una persona totalmente diferente. Así que le agradezco a mis padres. Qué grande. Es muy lindo eso que dijiste, que a medida que vamos creciendo se acortan las edades, ¿no? Yo soy el más chico de 6 hermanos y al principio mis hermanos me parecían gigantes, y hoy yo ya más grande, más maduro, en algunas cosas, en algunas sigo siendo muy maduro. Ya soy amigo de mis hermanos, ¿no? Que por ahí me llevan 15, 18 años y bueno, se van acortando las edades. ¿A qué colegio fuiste? Yo fui a Stella Maris o al Christian Brothers. Hice la inicial, primaria y secundaria. Tuve la suerte de poder ir a este colegio y después seguir vinculado al club, que la verdad que también fue una gran influencia, de las mayores influencias que tuve a lo largo de mi vida para ser hoy quien soy. Pensá que, como te digo, desde que tengo 6 años hasta el día de hoy estoy vinculado al Christian, en principio por el colegio, después por el club. Mis amigos son de ahí, o de mi generación, de generaciones más bajas, más altas. Entonces toda mi vida estuve vinculado al Christian y bueno, todavía me sigue dejando huellas. ¿Ahí fue la primera vez que tuviste contacto con la ovalada? Sí, obvio. El rugby en el Christian era el deporte por esencia, estaba el fútbol también, pero bueno, al principio cuando arrancás, obviamente en primaria haces las dos, te va a pasar todo, claro. Haces fútbol, haces rugby, lo que venga, y bueno, con los años después uno se da cuenta que tiene que optar por una, no le da el tiempo para todo, y más si quiere destacarse, ¿no? Por lo general uno intenta
jugar bien, sea el fútbol o el rugby o el básquet. Entonces ahí terminé optando por el rugby, pero creo que terminé optando por el rugby no tanto por el deporte, lo terminé optando por mis amigos. Mi grupo más cerrado de amigos con los que más me llevaba se fueron para el rugby y creo que ahí no, si mal no recuerdo, no tuve que pensarlo mucho. Bien. ¿Qué valores recibiste, Diego, en tu casa? ¿Cuáles son los valores que decís, che, la verdad que estas cosas las mamé en casa y después las usé en mi vida personal y profesional? En casa, seguro es el sentido de la familia, ¿ah? De valorar la familia. Tengo una familia grande, más allá de que tengo un solo hermano. Mis primos somos un montón. Mi madre tiene muchos hermanos. Entonces, desde chico íbamos al campo y éramos todos muy unidos. Lo seguimos siendo. Entonces creo que una de esas es la importancia de la familia. También el valor que tiene el trabajo y el sacrificio. Siempre me presionaron porque rinda en la escuela, en primaria, secundaria. Incluso me dejaron sin jugar rugby una vez. Mirá, te dieron donde más te dolía. Me dejaron sin jugar rugby. Estuve como varios meses que no podía ir a práctica porque yo tenía materias bajas. Mirá. Me dieron una primera oportunidad, no la levanté y me cortaron de raíz el deporte y ahí no sé, me dolió, pero me di cuenta de lo que me importaba. Claro. Y repunté enseguida y pude volver. Bien ahí. Che, ¿y cuáles fueron esos primeros momentos donde decís, che, el rugby la verdad que me está gustando, creo que me puedo destacar en esto? ¿Tuviste algún momento de inflexión y de decisión de decir, voy por acá? Sí, lo tuve. De muy chico, cuando tenía 18, por ahí. Yo en ese momento era chiquito. O sea, como que mis amigos habían pegado un estirón. Mi padre es bajo, mi madre es baja, entonces yo no pegué tal estirón. Y yo me quedé chiquito, entonces como que en el rugby, cuando era en primaria, cuando tenía 11, 9, 10, ahí me destacaba. Y después cuando quedé chiquito, cuando el físico empezó a importar más, me dejé de destacar. Y bueno, también pasó lo que me dejaron sin rugby, entonces como que quedé un poco ahí con el rugby, tipo un gusto raro. Y en un momento, cuando tenía 18, me citan a la selección. Y yo ahí dudaba mucho de mi potencial. Era chico, no hacía pesas, miraba a los otros y eran enormes, me daba miedo taclear. Y fuimos a una gira, y en la gira habían dos equipos. Estaba la sub-20, que eran los jugadores un año más grande que yo, o sea, la generación 94, y los mejores de mi generación, 95, y después estaba toda otra generación que era mi generación y un año por debajo. O sea, era 94 con 95 por un lado y la generación 95-96. Yo estaba en eso. Y en el último partido, que era jugar contra los Pumas sub-20, los Pumitas, uno se lesiona o se levanta enfermo. Y bueno, en la gira habíamos jugado varios partidos. Fue una gira como una semana y jugamos varios partidos. Y este era el último, en el que jugaban solo los más grandes. 94, 95, o sea, es la sub-20. Claro. Y pasa esto, que se lesiona o que se enferma. Y yo estaba con mi bolso, todo, porque era, vamos al partido, después ya nos volvemos por Uruguay. Sí. Y yo estaba con mi bolso esperando que bajen de la reunión. Y baja uno de los jugadores de la sub-20 y me dice, che, Diego, tenés que subir, quieren que juegues. No. Yo tipo, ¿en serio? Yo digo, en la situación que me están poniendo. Y bueno, subo ahí, me preparo para jugar vamos al partido, yo nervioso, pero intentaba hacer como que si no pasaba nada, íbamos al partido, entro creo que 15 minutos, algo así,
Y, y no fue que me destaqué, pero cumplí, jugué bien. Y ahí cuando termina el partido me felicitan los técnicos, sorprendidos de que pudo haber estado a la altura. Y bueno, ahí nos volvemos para Uruguay. Y yo que no estaba en ese plantel, yo volví a mi club y ese plantel de la sub-20 seguía trabajando con Sudamericano. Y cuando volvemos me dicen, che, venite para el Sudamericano, queremos que entrenes. Wow. Yo digo, ¿en serio? Y me dicen, sí, la verdad que queremos que podés estar. Y bueno, le tuve que decir que no. ¿No? Sí. ¿En serio? Tenía un viaje con mi familia ya armado, porque yo no tenía ni idea que iba a estar para eso. Claro. O sea, nunca me lo esperaba. Y la verdad que mi vieja se había matado para poder generar este viaje con nosotros, Estados Unidos. Sabía todo lo que se había esforzado de ella por llevarnos ahí con mi hermano. Y sentía que si yo le cambiaba los planes le estaba fallando. Entonces tuve que decir que no iba a ser sudamericano y me fui con mamá y Manuel y un primo. Pero creo que fue ahí donde me di cuenta que podía destacarme, que podía ser bueno. Y bueno, después de ahí me metí en la sub-20, ellos fueron al sudamericano, clasificaron al mundial. Y bueno, cuando volvieron, yo me metí en la preparación del mundial. Y bueno, terminé yendo al mundial sub-20. Y bueno, de ahí fue cuando creo que empezó mi alza como jugador de rugby. A mí cuando me di cuenta de que podía ser bueno. Y también qué valor, ¿no? 18, 19 años, decir que no a semejante invitación. Y eso también te refuerza con uno a veces como persona refuerza su propia seguridad cuando toma decisiones, ¿no? Cuando decís no a algo, en este caso era no a algo muy positivo, pero también priorizando lo que para vos era muy importante, que era tu familia, pero también vas forjando un poco esa personalidad, esa seguridad en vos mismo, decir, che, bueno, no, o sea, perdón, pero no estoy, ojalá pueda haber otra invitación y me sumo a la próxima. Eso ya empieza a hablar un poco también de tu personalidad, que tiene que ver un poco con ese liderazgo de que bueno, ya vamos a hablar de la capitanía, pero una pregunta, Diego, ¿esto era en Rugby 15 o en Seven, todo esto que pasó? Todo esto era Rugby 15. Bien. Sub-20 de Rugby 15. Y por el otro lado, en Diego persona, terminás el liceo, como le dicen acá, y entrás a la universidad. ¿Qué decidís estudiar? ¿Qué pasa ahí? Mientras todo corría desde el lado del deporte, tu vida más personal, ¿cómo se iba desarrollando? Bueno, tenías que entrar a bachillerato, y desde bachillerato es donde vas antes elegís la carrera que querés seguir, ¿no? Es incluso antes de la universidad, que elegís, bueno, elijo biológico, o elijo científico, o humanístico. Y yo ahí pensaba que ya estaba decidido por la medicina. Y bueno, hice bachillerato biológico, medicina, y luego entré a la Universidad de la República, en la Facultad de Medicina. Me acuerdo que cuando estábamos antes de entrar a bachillerato, hicieron un par de test vocacional, y bueno, yo parecía muy convencido. Mi abuelo, mi tío habían sido médicos, mi abuelo había sido un referente, yo no lo conocí porque falleció antes, pero había sido un referente en cirugía general, cirugía plástica. Entonces creo que el ambiente de la medicina, o mi padre también me mencionaba mucho Te era familiar. Sí, entonces creo que por ahí, de cierta manera, yo quizás lo idealicé, y me veía como algo, como un médico importante quizás. Entonces creo que por ahí también fue que yo me guié un poco. Me gustaba mucho la biología, no me gustaban las otras. Sentía que también por descarte terminaba en eso. Claro. No me gustaban mucho los números, no me gustaban mucho las letras. Me interesaba mucho más la parte científica. Entonces, bueno, ahí fue que terminé en medicina.
Qué decisión, ¿no? Meterte en una carrera, tremenda carrera, porque además también es una carrera vocacional, ¿no? Que tiene que ver con trabajar con las personas a fondo. Y mientras tanto, primer año de universidad, segundo año, y tu carrera, por otro lado, tu carrera deportiva. ¿En qué momento aparece el Seven como un momento de decir, bueno, me meto acá veo que hay una ventana y que puedo desarrollarme como jugador? Bueno, primero déjame destacar un momento que fue después del segundo año de carrera, donde me voy de año sabático con mis amigos y... Edad 22, 23 años. 20 años. 20 años, sí. Con 20 años cumplí 21 ya. Nos fuimos para Australia. Work and holiday. Trabajar y disfrutar. Bien. Y la verdad que fue un año para mí clave. Creo que para todos mis amigos. Fue una banda, éramos 10. Wow. Perdón, 12. Y fue un año clave porque fue como un destete. Sí. O sea, de estar toda la vida que en el colegio, que con tu familia, en tu casa, a pasar de estar a miles de kilómetros del otro lado del mundo donde... Poner la ropa en el lavarropas. No la poníamos. No la poníamos a lavar. El olor de esa convivencia. Ay, qué impresionante. Pero fue un año clave para darse cuenta de lo que era la realidad del mundo. Salir a trabajar, pagarte la casa, pagarte la luz, el teléfono, la joda, sí, la diversión, todo iba por vos. Entonces ese año fue un año clave de crecimiento, y también fue un año clave para darse cuenta para adelante lo que uno quería. Al menos a mí me sirvió así. Mucha gente, o algunos padres que piensan que el hijo se va a ir a un año sabático, que se van a Nueva Zelanda a juntar kiwis y dicen, que se va a perder, que no va a querer estudiar más. A mí me pasó lo opuesto. Yo me fui y me di cuenta que no quería toda mi vida ser un obrero. Claro. Que no quería toda mi vida estar juntando platos y trabajando en la cocina quería algo más, y así fue que me convencí que yo tenía que volver a Uruguay y seguir mi carrera y terminar de recibirme. Pusiste en pausa todo, o sea, a Diego universitario, Diego deportista, todo en pausa, y cuando volviste con más energía. Sí, y ahí volví centrado en estudiar y bueno, nada, cursé ese año. Y a fin de año fue cuando entré en el Seven. Que me citan para jugar al Seven y yo acepté. No conocía mucho, había jugado en un torneo de Seven en el Christian. Y bueno. ¿Quién te citó, te acordás? Sí, Luis Pedro Achar, era el técnico de ese momento. Algo vio, ¿no? Visionario el tipo. Sí, un crack Luis Pedro. La verdad que siempre me dio para adelante, siempre confió en mí. En ese sentido yo lo aprecio mucho, porque bueno, él fue de los primeros que bueno, sí, que vio algo en mí y ya en ese año, en un torneo, me había dado la capitanía y siempre voy a estar agradecido con él de lo mucho que me apoyó y me hizo crecer. Y bueno, así fue como entré en el Seven. Después de volver en 2016, estuve en todo el 2017 jugando con mi club, estudiando, y a fin de año me llamaron, y ahí fue cuando comencé el Seven. Que tal, ahí era amateur, era Seven, che, hay un torneo en verano, 2 torneos en verano, bueno, en noviembre arrancás a entrenar. Claro. Después cortás, hay otro torneo en abril. Claro. Bueno, 3 semanas antes nos empezamos a juntar, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde. Y bueno, así fue transcurriendo en paralelo mi carrera de medicina con el Seven, ya que no era un formato profesional. Claro.
Por eso tuve la suerte de hacer las dos. Hoy en día es muy difícil llevar el profesionalismo del rugby a la par con una carrera como medicina. Así que en ese sentido yo me creo un afortunado en que se dieron justo las cosas. Los tiempos se dieron justos. Sí, totalmente. Y te recibiste como médico y ahí es como que también hay una decisión, ¿no? A mí me pasó cuando me recibí que había como más espacio en mi vida, ¿no? Ya no tenía que ir a cursar, no tenía que estudiar, no tenía que rendir finales. ¿Y eso lo usaste a favor para meterte más a fondo en el deporte? 100%. Acá en medicina todos se reciben el mismo día, porque el último año es un año trabajando como médico, claro, que se llama el internado. Entonces arrancás el 1 de agosto y terminás el 31 de julio del año siguiente. Entonces el 31 de julio me recibí y el 13 de agosto estábamos jugando un campeonato por entrar al circuito mundial, lo ganamos y ahí es cuando comienza el profesionalismo. Por eso te digo lo loco de la fecha. Yo me recibo y 2 semanas después... ¿Qué campeonato era? Era, como que te diga, se llamaba el Challenger Series, que es el campeonato B. Después, hoy en día el Seven cambió el formato 17.000 veces. Sí. Y lo siguen cambiando. Y lo siguen cambiando, así que no nos metamos en eso. Pero ganamos el campeonato que te daba el ascenso, directo. Entonces, fue ahí que no tuve ni que pensar. Claro. Terminé la carrera, 2 semanas después nos metimos en el circuito y se venía una etapa profesional de rugby. Entonces, no hubo ni que pensarlo. ¿Y cómo es esa invitación a ser profesional de un deporte, ¿no? Que creo que fue uno de mis grandes sueños frustrados. Ni siquiera sé en qué deporte, pues tampoco es que me destacaba en muchos, pero esa invitación de decir, che, arranca una nueva etapa, ¿no? ¿Cómo la valorabas vos? ¿Había sido siempre un sueño de chico o se fue dando una circunstancia que llegaste hasta ese lugar por meterle? No se dio así nomás. La verdad que lo busqué mucho. Cuando arrancó el Seven, tuvimos la oportunidad de ir como invitado al circuito y ahí fuimos a Las Vegas y el torneo de Vancouver. El torneo de Vancouver se sigue jugando. Y ahí me volvió la cabeza. Jugábamos en estadios gigantes. Claro. De última generación. Contra los All Blacks, contra los Pumas. ¿Vos cuántos años tenías ahí? Tenía 22. 20, claro. Capaz que 21. Capaz que 21 cumpleaños. Sí, capaz que ni siquiera 22. Capaz tenía 21. Y empezaste a rodearte Y empecé a mirar y dije, existe esto. Qué salado. Y siempre dije, yo tengo que jugar acá algún día. Y bueno, yo le seguí metiendo al Seven durante años. Que unos jugadores venían, otros se iban. Y yo seguí ahí. Tampoco estaba loco por eso. Claro. No era que enfocaba todas mis energías en eso, pero lo intentaba. Fuimos a jugar este torneo que era el Challenger Series, antes era en Hong Kong. Fui 2 veces a Hong Kong, las 2 veces perdí. Y las 2 veces fui con la ilusión de salir campeón, por más que estábamos lejísimos. Sí. Yo no lo sabía. Quizás era la ilusión lo que no me dejaba verlo, pero yo pensaba que podíamos. Y fue en este último año, después en el 2022, cuando clasificamos, que yo les decía a los del equipo, este es el año. Yo les decía, si no clasificamos en este, creo que hasta acá llego yo. Claro. Y estábamos todos convencidos. Creo que eso fue algo clave para que se dé el objetivo, para cumplir el objetivo, que todos estábamos convencidos de que era ese el año. Llegamos a ese año con un equipo que ya se conocía, jugadores que venían jugando desde 2017, claro, que entraron, salieron, volvieron, pero cuando llegamos al 2022 teníamos el equipo ya consolidado, no era un equipo nuevo, y estábamos todos atrás del mismo objetivo y todos convencidos de que
era ese o era ese y de que podíamos. Y bueno, se terminó dando. Así que creo que fue más por la determinación que... El convencimiento grupal. El convencimiento grupal que por algo circunstancial. Claro. Obviamente las circunstancias ayudaron, que algunos jugadores tengan, que otros no, lo que sea, pero bueno, se terminó dando y nada, fue algo mágico. El momento que vivimos ahí fue de los mejores momentos que he vivido. De entrar al circuito. Sí, fue un antes y un después. Si vos me decís de todos los momentos que viví con el Seven, están los juegos. Claro. Pero creo que pongo antes como más importante, sí. Como eso, creo que pongo la clasificación del circuito, porque a partir de ahí fue que empezaron a surgir diferentes cosas. Eso creo que fue lo más trascendental para el equipo. Claro. Cuando hablas de que no estabas obsesionado con ser un deportista profesional y demás, pero sí era como... Sí tenías claro que quería hacerlo, pero no era una obsesión. ¿Qué crees que te llevó a ese lugar? ¿Sos un tipo disciplinado, metódico, o la mentalidad? O sea, ¿por qué accediste a ese lugar? Porque, no sé, por ejemplo, Adolfito Cambiaso, cambiando de deporte, ¿no? En el polo. El flaco era totalmente un obsesionado de que quería ser el número 1 y lo logró, ¿no? Pero en tu caso decís, che, yo no sé si era un obsesionado. ¿Qué crees o qué fortaleza ves en vos que decís, y esto me potenció? Creo que era disfrutar. Estaba disfrutando del camino, por así decirlo. Jugando ya los torneos más chicos, los torneos locales, eso ya me hacía disfrutarlo, entonces no era que decía, y no llego. Yo estaba siguiendo mi vida, me juntaba con mis amigos, vivía en casa, hacía la carrera, estudiaba y al mismo tiempo hacía todo esto, claro. Jugaba al rugby, viajaba a San Francisco, viajé a Sudáfrica, a Cochabamba, a Hong Kong. Entonces creo que eso fue lo que me ayudó a que no sea una carga. Estoy peleando por algo que no llego. Yo por eso digo, no era tan un obsesionado, sino que estaba disfrutando del momento donde estaba y de lo que hacía, y eso hacía que me sea más fácil. Claro. Después sí, la disciplina, la determinación es clave, pero creo que lo que más me ayudó a seguir persiguiéndolo fue que estaba contento en donde estaba. Qué clave, tremendo, porque pensé que me ibas a ir por otro lado totalmente diferente y me descolocaste porque el disfrute es algo que tengo que practicar en mi vida, porque soy muy exigente, porque soy muy disciplinado, porque a veces me corro un poquito de lo que vengo de mi estructura y claro, cuando decís llegué gracias al disfrute, es una enseñanza para muchos que sufrimos un poco la exigencia, ¿no? Sí. Bueno, me hace acordar mucho a mi viejo, que mi viejo siempre me habló de eso, de disfrutar la vida. De disfrutar lo que hago. Cuando yo hago un programa, y no te hablo de algo académico, cuando hago un programa con mis amigos, él se pone contento. Cuando hago algo que me ve disfrutar, él se pone contento y siempre me alentó a eso. Siempre me alentó a disfrutar de la vida. Y bueno, me has acordado un poco de la primera pregunta de los valores que recibiste en tu casa. Sí. Creo que este también es uno importante de lo importante que es disfrutar, porque el disfrute te lleva a estar feliz, a estar contento. Sí. Y es más momentáneo, pero te pone en ese estado. Yo creo que es un debate que se está generando hace mucho tiempo, ¿no? Pero el otro día también veía la serie de Carlitos Alcaraz y que él decía, ¿no? Que necesitaba sus 2-3 días de disfrute en Ibiza con sus amigos para desconectarse totalmente, después volver más enchufado, ¿no? Está muy buena la serie, son muy pocos capítulos, pero marca también esa tendencia de
de que la mente necesita del disfrute para después hacer algo muy exigente, ¿no? Como es el deporte de alto rendimiento, que es lo que haces vos. Diego, ¿qué pasa cuando escuchás como el capitán de un equipo olímpico? ¿Qué hay ahí? O sea, ¿cómo fueron los juegos? ¿Cómo fue también el hecho de ser el capitán del equipo? Hablame un poco de eso. Bueno, los Juegos Olímpicos fue un mojón, creo que para todos los que pertenecemos a Tero Seven. Primero que nada, creo que hay que agradecerle a los Pumas Seven que liberaron el puesto de Sudamérica. En ese sentido tuvimos un poco de suerte, pero bueno, apenas se vio esa posibilidad de que el cupo de Sudamérica iba a quedar libre por Argentina clasificada directo. Otra vez convencimiento. Tenemos que ser nosotros. No puede ser Brasil, no puede ser Chile, tenemos que ser nosotros. Y nosotros nos agarraba en un buen momento. Claro. Nos agarraba a nosotros en el circuito, con todo el rodaje, jugando contra los mejores del mundo. Y en ese sentido también es un poco de suerte en las circunstancias en las que te agarra. Y bueno, llegó el momento de jugar la clasificación y por suerte no, creo que ahí no fue suerte, ahí fue trabajo, me gusta. foco, determinación. Lo fuimos a buscar y lo trajimos con certezas. Y bueno, todo lo que vino después con respecto a los juegos, la verdad que es algo que te enorgullece muchísimo. Están todos los campeonatos de rugby, pero después están los juegos, que es más la meca de todos los deportes, sí. de todos los atletas. Entonces es un lugar diferente. A mí siempre me encantaron todos lo que eran los torneos por medio del Comité Olímpico, porque el espíritu es diferente. Claro. El espíritu que se vive ahí es diferente, sobre todo cuando hay Villa Olímpica. Claro. Porque ahora en el circuito vos viajás y compartís hotel, los desayunos, almuerzo, pero lo compartís con todos tus competidores. Claro. O sea, está todos en la buena, te saludás, charlás, pero son tus rivales. Les querés ganar a todos. Los querés que te ganen, los querés golpear más fuerte. En las villas olímpicas no. En las villas olímpicas tenés todos los deportes, todos los países, que no tienen nada que ver con tu competencia, con ser competidor contigo. Entonces te cruzás con gente, ¿de dónde sos? ¿Me das tu pin? ¿Me cambiás pin? ¿Y qué competís? ¿Ya competiste? Entonces se da otro encuentro con el resto de atletas que no se da en los torneos de rugby. Claro. Únicamente de rugby. Ahí se ve la, ¿cómo decirlo? Con fraternidad, no. Sí, que se forman todos parte de algo que es como un estilo de vida, ¿no? Exacto. También. Exacto. ¿Conociste algún deportista que te morías por conocerlo? ¿En los juegos? Sí. No, pero me saqué una foto con Nadal y Alcaraz. No, sí. Uy, uno de mis sueños. O sea que estaban, impresionante. Lo que los aplanaban por fotos. Eran los más solicitados. Claro. Estaban ahí pidiendo la comida y todo el mundo foto. Y yo dije, no le voy a pedir foto. Y de repente estaba yo sirviéndome en un lugar donde no había fila y vienen y se me ponen al lado. Los dos. Uy. El aura de Rafa Nadal. Y me salió. Sí, después pedí una foto y se la pedí. Qué grande. Pero creo que yo no soy de pedir fotos, pero me nació ahí. Momento histórico también, sí, ¿no? Sí. Entender que estás con uno de los deportistas más influyentes de al menos de nuestra época. Sin duda. Los más ganadores. Sobre todo creo que lo que impresiona de ellos es la mentalidad que tienen. Lo que los hace grandes, creo que. O más que nada hablando de Rafa, ¿no? Que tiene más trayectoria. Sí. Siempre sus pares, sus otros tenistas, otros deportistas, empresarios, hablando de él, cómo destacan su mentalidad y cómo lo llevaron ahí. Entonces es alguien a admirar.
¿Y cómo destacás? ¿Crees que hubo un cambio de mentalidad para de repente empezar a codearse con los más grandes del circuito, con el haber pertenecido a los Juegos Olímpicos? O sea, hay un next level, digamos, ahí de forma de pensar. ¿Lo tuviste? Sin duda. Sin duda. Teníamos que hacer un salto de calidad. Claro. Vos querés resultados diferentes, tenés que hacer cosas diferentes. No podíamos seguir con la misma. Y bueno, antes de comenzar en el año del primer circuito, no tanto de los juegos, porque creo que ya el salto de calidad fue cuando arrancamos el circuito, nos juntamos ahí los referentes para ver cómo íbamos a encarar algo nuevo. Una competencia de alto rendimiento, elite, ¿tá? Intensa, con 11 campeonatos en 6 meses, los horarios de entrenamiento, ¿tá? Todo iba a ser todo exponencial. Sí. Entonces nos juntamos y sabíamos que teníamos que elevar el compromiso, que teníamos que elevar la tolerancia a la frustración, la tolerancia al cansancio, a los dolores, que teníamos que elevar la vara de la calidad que nos permitíamos. Pero una de las cosas que también nos dijimos, y vuelvo a mencionar, es el disfrute. Más allá de todo eso, nosotros no podíamos caer en la de estamos perdiendo con todos, y presión, y sí. No podemos. Creo que una de las claves de todos fue: estamos acá, vamos a disfrutarlo. Que toda esta experiencia sea disfrutándola. Que no sea, no ganamos, qué desastre. Vos, quedamos afuera en el grupo y era fácil. Sí, está mal, pero no es el fin del mundo. Creo que ese fue un punto clave que nos ayudó a tener más tolerancia, a tener más compromiso, a sacrificarnos un poco más, a dejar cosas de lado. Porque lo estamos haciendo ahí, lo disfrutábamos. ¿Cómo convive el deportista con la tolerancia al dolor? Que ustedes se cagan a palos en los partidos y también, o sea, a mí me impresiona mucho la mentalidad del tenista, en este caso de Rafa y demás, pero también la mentalidad de ustedes como jugadores de rugby, ¿no? Que entran a un partido, se dan con de todo, quedan doloridos y después al rato tienen que salir a jugar de vuelta. O sea, ¿cómo es esa mentalidad de convivir con el dolor también? Te vas conociendo. Cuando sos chico, te aparece un dolor y me duele y te da miedo lesionarte más todavía. Pero luego a medida que vas creciendo, empezás a convivir. Y sabés que tenés que empezar a convivir con eso. Y te das cuenta cuando llega un partido que te importa. Claro. Cuando llega un partido que decís, yo este partido lo tengo que jugar. Este dolor no es nada. Quizás en una práctica te cuidás un poco. Claro. Decís, me duele el hombro, está bueno, hoy no tacleo. Pero en el semen que se da eso que decís, terminás un partido, descansás 2 horas, 3, volvés a jugar, tenés que jugar. Sí. Tenés que jugar y tenés que jugar porque tu equipo te necesita, pero también porque vos lo querés. Porque vos no te querés perder ese partido, porque es importante para vos, porque sentís presión. Entonces, creo que ahí es donde vos empezás a apretar y la cabeza es lo que empieza a jugar, a decirte, no duele más. Dolerá cuando termine el partido, pero ahora no puede doler. Diego, hay un momento clave en la gira de ustedes que es Perth, ¿no? Que tienen 2 partidos increíbles. Yo ya te conocía y ya te veía, entonces yo buscaba los partidos, además de ver los partidos de los Pumas, veía los de ustedes porque me ponía contento verte jugar, y le ganan a los All Blacks y a Fiji. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y yo sabía qué pasaba. Claro. Todo en un mismo día, un partido después del otro. La verdad que fue una locura. Las repercusiones fueron
gigantes dentro del mundo del rugby internacional, hasta acá en Uruguay mismo, tu familia, todo, nadie podía creerlo. Con respecto a esos dos partidos, la verdad fueron alucinantes. Después el resto de la gira fue un poco contradictoria. Ahí fue un gusto amargo que nos trajimos de Perth, pero haber traído esas dos victorias fueron un gran mensaje que recibimos de nosotros mismos. Es cuando vas desbloqueando cosas, ¿viste? Claro. Decís, no le podemos ganar a los All Blacks. Y le ganás. Entonces la siguiente, ya te parás desde otro lado. Sí. Pero a estos les puedo ganar. ¿Pero quién te dice? Yo ya les gané. Entonces, creo que ahí ese mensaje que recibís también te empieza a hacer crecer. Si te das cuenta, o sea, no solo de la victoria, sino de cómo lo lograste, claro. Empezás a esto lo puedo hacer, ¿no? Esto lo puedo hacer, sí, los puedo taclear. ¿Qué dijiste en el vestuario cuando entraron después del partido? De los All Blacks. Después del partido. Sí. O sea, la alegría era total la alegría, pero Seven, el partido más importante era el que venía. Claro. Y venía Kenia, que era un rival de nuestra talla. Perdimos. Y ahí es donde digo, qué lástima la que dejamos pasar, ¿no? Claro. O sea, le ganamos a los dos mejores y perdemos con el rival de nuestro calibre. Entonces, creo que ahí hubo una gran frustración, al menos de mi parte, seguro de todo el equipo también, pero la alegría después de esos partidos fue increíble. Lo que sí, el objetivo era partido siguiente, y esa creo que fue la mentalidad con la que fuimos a ese campeonato. Veníamos de un torneo en Sudáfrica donde nos había ido mal, vamos a ser claros. No habíamos estado a la altura de que habíamos estado, entonces el objetivo para Perth era no soltar. Esa era la frase que nosotros usamos y seguimos usando. No soltar para nosotros es algo clave que significa, ¿cómo decirlo? Eso, no te des por vencido. Claro. ¿Tá? Y pensar en el presente también. O sea, lo más importante para nosotros era lo que estoy haciendo ahora. Ese tackle que tengo que hacer, ¿tá? Este line, esta defensa, este ataque, esta pelota, conservarla. Jugar cada pelota, o sea, vamos perdiendo con los All Blacks por 10 puntos, no importa. Estamos jugando ahora esta pelota, no importa el resultado. Y creo que así fue que conseguimos estos dos resultados con Fiji y con Nueva Zelanda. Claro. Con Fiji íbamos perdiendo 19-0. Y en el torneo pasado perdimos 70-5, a 7. Por eso empezamos a elaborar lo de no soltar. Porque con Fiji empezamos a meter try y soltamos. Soltamos el partido y por eso nos hicieron 70. Claro. Porque dejamos de dar batalla. No nos importaban los racks, queríamos irnos. Y bueno, para Perth laburamos de no soltar. Y bueno, eso fue lo que nos trajo el resultado a mí. Estar pensando en ese instante. No qué pasó antes, no qué puede pasar después. Qué importante, porque cómo se construye la vida desde ese lugar, ¿no? Desde el presente pleno y absoluto, de decir estoy acá, ¿no? Yo soy coach y trabajo con personas y el gran problema de las personas es que están ancladas al futuro o ancladas al pasado. Pero cuando empezás a prestar mucha atención al presente, no entran otro tipo de pensamientos que te generan ni ansiedad ni angustia y estás en el pleno ahora, ¿no? También es un mensaje para la vida. Tuve la suerte de escribir un libro que se llama No permanecer caído, que habla justamente de esto, que es muy, muy similar al no soltar. O sea, la vida te va a cagar un poco a palos, ¿no? Pero la filosofía está en que no te quedes en ese lugar, sino justamente en seguir para adelante. Este libro que escribí tiene que ver con un poco lo que hicimos desde la Fundación Espartanos en Argentina, que es llevar el rugby a las cárceles y desde ahí generar una transformación a las personas. Eso inspiró a Fénix, que es la fundación que está acá en Uruguay, a hacer lo mismo, ¿no? A trabajar deporte, espiritualidad, educación y trabajo. Y ahí nos conocimos, Dieguito querido. ¿Qué te llevó a ir a una cárcel?
El deporte. El deporte. A la cárcel me llevó el rugby. Me súper intrigaba qué sucedía ahí y me entusiasmaba compartir el rugby, ese deporte, con gente privada de libertad. Y bueno, la primera vez que ingreso a una cárcel fue con Pelota al Medio de la Esperanza, que es un programa del Estado donde intenta llevar diferentes deportes a lugares de contexto crítico. Puede ser cárceles o pueden ser barrios carenciados. Perfecto. Escuelas públicas, donde hay también barrios medios rojos. Entonces, nada, fue ahí cuando empecé con rugby en Pelota al Medio de la Esperanza y fue una experiencia única. La verdad que desde el momento uno me encantó. Desde el primer día, el entusiasmo cada vez era mayor y con ganas de más. ¿Y qué te llevas cuando vas a entrenar a los muchachos de Fénix? Me voy contento. Me he ido quizás de alguna práctica así, frustrado porque no le pusieron las mejor ganas, o la práctica no salió bien, o estaban dispersos, pero cuando ves que aprovechan la práctica, que la disfrutan y que el equipo va creciendo, no solo como jugador, ¿no? No solo como la parte técnica, táctica, sino como las relaciones entre ellos y sus personalidades se empiezan a forjar y a cambiar. Ahí es cuando te vas lleno, ahí es cuando la actividad te da a vos y no sos vos el que le está dando Claro. a los PPLs, Claro. personas privadas de libertad. Y son en pequeñas acciones. No es si tiro un pase tremendo, que esas cosas también te dan satisfacción. Pero son pequeñas acciones, cuando va uno y lo levanta del piso, cuando hay uno afuera lo llama, ¿viste? Dale, vení a entrenar, en esas cosas. O cuando alguien que hablaba todo el tiempo ya no habla, te escucha. ¿Viste? Cuando empezás a ver esos cambios, es cuando te das cuenta del impacto que vos estás teniendo en los demás. Cuando hablaste de frustración, volvemos un poco al plano de deportivo. ¿Cómo manejaste y cómo manejás la frustración, el haber perdido un partido? ¿Llorás? ¿Se manifiestan las emociones en el vestuario? ¿Cómo es todo ese mundo? Sí, las emociones son imposibles no sentirlas. O sea, te pasan, Sí. no decís quiero estar contento y estoy contento y tengo ganas de estar triste, estoy triste. O sea, las emociones te atraviesan y para mí, tanto las buenas como las malas, me las quedo. Obviamente uno no quiere pasar a una depresión o estar triste por algo, pero una vez que las pasás, son esas cosas para mí las que te hacen sentir vivo. Que de verdad decís, qué fuerte, esto me hace sentir así. Porque si te pones triste por algo, porque de verdad te importa algo. Porque esa cosa que pasó, para vos es algo importante en tu vida. Y bueno, me hace acordar a un partido de los Juegos Olímpicos donde veníamos perdiendo, jugamos contra Kenia de nuevo, donde le teníamos que ganarle como sea, y vamos a tiempo extra y perdemos ese partido, y bueno, caminando para afuera de la cancha ya, la veo a mamá, a la vieja en la tribuna, y bueno, voy hasta ahí para saludarla, y apenas la saludo y la abrazo, me quiebro en un llanto, me quiebro ahí en el hombro de ella me abrazaba, no me dijo nada, solamente me abrazaba, ya está, vamos arriba, y bueno, después de ahí me pude ir al vestuario, más tranquilo, pero ese llanto fue hermoso. Haber tenido ese llanto ahí, obviamente tener a mamá para acompañarme, pero incluso las emociones feas, que en el momento decís, no quiero estar llorando, quiero estar festejando que le gané a Kenia. Incluso hoy en retrospectiva, digo, ese llanto fue muy lindo.
a ese desahogue con mamá. Y como te dije antes, yo lloraba porque de verdad me importaba el partido. De verdad me importaba lo que pasaba con Tero Seven. ¿Qué le dirías a una persona que hoy está en etapa de lucha o de frustración, o algún adolescente que le está costando un poco la vida, o alguna persona que, no sé, 40, 50 años se separó y siente un poco la soledad? ¿Cómo crees que se salen de esos momentos? Eh, yo te puedo decir la mirada como desde el deporte. No, no me siento alguien que tenga la verdad, pero iría por el lado que hablamos recién de no permanecer caído, de no soltar. Si uno se deja eh, inundar con esa frustración, con esa tristeza, depresión o ese mal momento, solo no va a salir. Hay que enfrentarlo. Sí se puede pedir ayuda, contar, hablar, me pasa esto, me pasó lo otro, porque la compañía es clave. Dentro de nosotros, nosotros me refiero a Tero Seven, eh, ese equipo te ayuda. Cuando ves a uno mal, si viene uno y se te acerca y te dice, che, ¿cómo andás? Al principio capaz que de casual y después, pero ¿vos estás bien? Y la ayuda sirve muchísimo si uno está en un mal momento. Solo se puede salir, pero con ayuda creo que es más fácil. Así que para mí lo clave es no soltar. Bien ahí, bien ahí. ¿Qué es para vos el éxito? Es para mí el éxito. Está difícil esta. Y así básico te diré lograr un objetivo que te propusiste. El éxito puede cambiar en el tiempo, ¿no? Pero ahora sí medio rápido te digo, lograr un objetivo que... Vos lo mirás como algo personal, no para el afuera, sino como algo algo que uno quiere lograr. Sí, sí, lo veo más como algo tuyo, porque el éxito mío es diferente al éxito tuyo. Me imagino, ¿no? Creo que cada uno puede ver el éxito desde otro lado. Así como me preguntás a mí qué es el éxito, le preguntás a 100 personas y muchas te van a decir cosas diferentes. ¿Qué te gustaría que quede vos, Diego, más allá del deporte? Eh, y bueno, siempre en el deporte, siempre en el equipo entero, siempre hablamos de dejar un legado. Creo que como yo persona también me gustaría dejar cierto legado, que mi forma de haber vivido, una vez bueno, ya me haya muerto, haya pasado a otro plano, que, que la gente, bueno, quizá me recuerde la manera que yo viví y que eso les dé un mensaje. Eh, Creo que por ahí, y bueno, hablando de ese mensaje, creo que una de las cosas es disfrutar de lo que hace, pero también eh, ayudar, ¿no? Ayudar a la comunidad, dar un servicio, darle algo a los demás, no vivir solo para disfrutar uno, sino disfrutar lo que hace con otras personas, pudiendo ser eh, útil para la sociedad. Creo que la convivencia es constante en este mundo, nadie está solo. Salís a la calle y hay civiles, peatones caminando, vas a un club y hay gente entrenando, trabajás y trabajás con gente. O sea, todo lo que hacemos es conviviendo con otras personas. Entonces creo que colaborando en esa sociedad, creo que es algo clave y creo que es algo importante que todos tengamos presente. ¿Por qué dirías que vale la pena pelear por los sueños?
Bueno, creo que es un motor. Un sueño, quizás así, es algo que te motiva. Y la motivación en la vida misma es clave. La motivación es eso que te impulsa a, bueno, todos los días me levanto a las 7 de la mañana para lo que sea. Desde trabajar, porque vos trabajás porque querés pagar una casa y pagarle a tus hijos el colegio. Entonces es esa motivación lo que todos los días te saca de la cama y te hace hacer X, te hace hacer B, te hace hacer lo que quieras. ¿A qué crees que viniste a este mundo? Todavía no lo sé. ¿Lo estás descubriendo? Estamos en eso. Pero bueno, yo supongo que de cierta manera venimos a dejar eso un legado. Cada uno tiene algo para dejarle a la sociedad, a la comunidad. Y en mi caso todavía no lo sé, pero todo esto de Fénix, del servicio a la comunidad, últimamente me está apasionando muchísimo y creo que hoy en día toda la energía que le dedico a eso me devuelve mucho. Entonces, si hoy tengo que decir a qué vine, bueno, creo que un poco va por ahí. Bien ahí. La última, Dieguito. Si hoy a la noche pones la cabeza en la almohada y haces un recorrido de tu vida, ¿qué agradecerías? Agradecería a toda la gente que estuvo al lado. Todos los que me acompañaron, los que compartieron los momentos, los que me tiraron para adelante, quizás que los que me dijeron que no iba a poder también, pero sí, sin duda a las personas. Le agradezco a las personas. Mensaje final para alguien que recién se acaba de conectar. Bueno, disfruten lo que hacen, eso sin duda, y traten de devolverle algo a la vida, a la comunidad, a la gente. Que no se queden cortos en mirándose a uno mismo, sino devolver algo. Qué grande, crack. Bueno, un placer esta charla, esta horita de charla. Gracias. ¿Seguís nervioso o no? Me siguen sudando las manos. Más difícil que jugar con los All Blacks esto. Muchísimo más. Bueno, gracias por tu compromiso y además también una alegría habernos encontrado en la cárcel. Coincido plenamente con tu mirada de la vida, de que todavía hay mucho para seguir aportando y de devolver, ¿no? Porque aparentemente creo que los dos fuimos muy afortunados en recibir una familia, valores, códigos y un montón de cosas que después cuando salís de tu entorno y vas a un lugar como la cárcel te das cuenta que hay mucha gente que no recibió eso, ¿no? Y es esa como devolución de que uno no hizo nada por recibir un montón de cosas que recibió, ni siquiera elegimos la familia en donde nacemos, ¿no? Y cuando vas a la cárcel o a algún lugar un poco más vulnerable, es un cable a tierra y un despertador de decir cuánto tengo para valorar y cuánto tengo para devolver, ¿no? Y además en esa devolución que uno cree que da, además también recibimos, ¿no? Porque cuando cada vez que nos vamos de la cárcel, comparto también la mirada, que es una alegría enorme, te vas mucho más lleno de lo que vos entrás, ¿no? Así que bueno, crack, agradecerte por este espacio, por esta horita y que se vengan mucho más resultados, ¿eh? Seguro que sí. Seguro que sí. Muchas gracias a vos, Fe. La verdad que a pesar de los nervios, la disfruté muchísimo. Muy contento de haber estado acá compartiendo contigo el micrófono. Y nada, van a venir más. Fénix viene creciendo de una manera gigante. Mismo acá en Montevideo. Sigue creciendo, que es bastante nuevo. Arrancamos en octubre. Y sí, es impresionante. La falta de oportunidades que tiene esta gente
Así que dándoles un poquito de tiempo, ya que el tiempo es lo más preciado que tiene uno, ¿no? De dedicarle el tiempo a otras personas es una gran muestra de amor. Totalmente. Doctor, un enorme placer haber compartido este tiempo con vos. Coach, muchas gracias. Gracias, te quedaste hasta el final. Si te gustó este podcast y querés compartirlo, buenísimo. Vas a encontrar más material como este en mis redes sociales y en mi página web, gallardoff.com. Chau, nos vemos hasta el próximo encuentro.